vez somos todos, porque tal vez somos todos. Caminando con Dios. Hebreos 11:5. Amén. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos hables al corazón. Gracias te damos, Padre, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Qué lindo es caminar con Dios, ¿verdad? Es precioso, hermano. Enoc fue un hombre que caminó con Dios y fue llevado mediante una especie de rapto, ¿verdad? Así como Elías. Elías también fue traspuesto. Ellos no conocieron muerte. Enoc y Elías son los personajes del Antiguo Testamento que no conocieron la muerte, no la gustaron. No la gustaron porque fueron llevados. Enoc dice que fue llevado por Dios y Elías también fue llevado, dice que fue llevado por un carro de fuego. Así dice la palabra del Señor. Ellos no conocieron la muerte. ¿Por qué no conocieron la muerte? Aquí hay una situación bien importante. Dice que no conocieron la muerte porque Dios los traspuso. Y antes de haber sido traspuestos, ellos habían tenido un testimonio de haber agradado a Dios. Oiga, un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así dice. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y después dice en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sonará la trompeta, porque un día va a sonar la trompeta. ¿A dónde va usted a estar cuando suene esa trompeta? ¿A dónde va a estar? ¿Será que su vida realmente ha agradado a Dios o no ha agradado a Dios? ¿Y cómo se agrada a Dios? ¿Cómo se agrada a Dios? Dice que todo aquel que cree en Él, en su Hijo, tiene vida eterna. Porque aquel que rechaza a su Hijo, rechaza al Padre. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? Aceptando a su Hijo. Así se agrada a Dios. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas, no conoceremos una muerte eterna. Porque cuando suene la trompeta, aquellos que ya murieron van a resucitar. Y juntamente los que nosotros, si todavía estamos vivos, vamos a ser también llevados con Él para recibir al Señor en las nubes. Eso se llama agradar a Dios. ¿Por qué? Porque usted decidió seguir a Cristo, porque usted decidió aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Dice que, y fue traspuesto porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Anduvo bien, pues. Pero muchas personas no quieren caminar con Dios porque sus obras son malas, son perversas, son sucias. Parecen como la puerca que usted la lava, la limpia. ¿Y qué sucede con la puerca, hermano? Usted la limpia y lo baña bien bonito. ¿Y después qué va? A revolcarse en el seno otra vez, en el charco de lodo. Y ahí viene la cucha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, belcuche! ¿Qué sucede con el perro? Lo mismo sucede. Usted lo anda persiguiendo para bañarlo. Se mete por un lado y lo logra agarrar. Y empieza a bañarlo. Lo deja bien chaineadito, ¿verdad? Lo deja bien bonito. ¿Y qué sucede con el chucho? Nomás lo suelta, se va el animal a revolcarse en la grama, en la tierra y todo, y ahí viene otra vez bien bonita. Él viene como le gusta estar. ¿Por qué? Porque no quieren andar limpios. Enoc tenía buen testimonio de haber agradado a Dios, porque había caminado con Dios. Amados, caminar con Dios tiene ciertas características. Caminar con Dios implican ciertas cosas que debemos hacer en nuestra vida. No, es que yo ando con Cristo. Sí, enséñeme, déjeme ver cómo camina. Pero como dice aquel dicho, ¿verdad? Si hace como pato y camina como pato, es pato. Y si alguien anda pando. ¿Y qué va a hacer? Pues pando. Si es que esto así es, hermano. No le podemos llamar de otra manera. Si usted sigue caminando en su vieja manera de vivir,
si usted continúa caminando en su vieja manera de vivir, déjeme decirle, amado hermano, hay varias cosas que usted tiene que empezar, ya cambiaron. Porque no es lo mismo solamente de, sí, yo camino con Dios. Sí, pero veamos lo que implica caminar con Dios. Caminar con Dios implica conocer a Dios. No solo conocer de Dios, sino conocer a Dios, que son dos cosas bien diferentes. Los fariseos conocían de Dios, los escribas conocían de Dios, los religiosos del tiempo de Jesús conocían mucho de Dios. Pero no es solamente conocer de Dios, sino conocer a Dios, al hacedor de la palabra. Esa es la diferencia. Caminar con Dios implica eso, conocer a Dios. Nadie va a caminar con un desconocido, hermano. ¿O usted caminaría con un desconocido? Hey, subite, te vas a raíz. ¿Cuál? A saber por dónde me vas a ir a dejar, ¿verdad? Hay gente que trabaja, hey, dame ray. Se exponen. Al menos que usted lo conozca muy bien a esa persona, ¿verdad? Usted se puede ir, pero de lo contrario nadie. Enoc buscó la forma, la manera de conocer a Dios. ¿Y cuál es la manera de conocer a Dios? Su iglesia, su palabra. En los cultos que hay. De esa manera usted conoce a Dios. Usted indaga en la palabra del Señor. Y muchos, desgraciadamente, solo el día domingo o el día de culto abren la Biblia para leerla, porque los otros días no indagan nada de Dios, ¿verdad? Y hay que indagar, hay que conocer, hay que buscar la forma, la manera de conocer a Dios. Enoc no solamente era un presunto implicado, no era un presunto, estaba implicado. Es que usted parece que es cristiano, a lo lejos se le nota que es cristiano. No, a usted debe de notársele perfectamente que es un hijo de Dios, en su hablar, en su caminar, en su pensar, en sus pensamientos. En esas palabras cochambrosas que nosotros los latinos tenemos, ¿verdad? Que tenemos un doble sentido, pero para todo, hermano. Usted está hablando las cosas así y le da doble sentido, pero así rapidito. Le camina la mente. Así somos. Así somos de pícaros. Pero caminar con Dios implica conocer a Dios, estar implicado con Dios. ¿Estás o no estás con Dios? Eso significa. Y el Señor Jesús se los puso bien bonito, ¿verdad? Cuando les dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no es, contra mí es. ¿De qué lado está usted? ¿Está siguiendo a Jesús o está siguiendo al diablo? Pero no puede seguir a las dos cosas. O en las tinieblas o en la luz verdadera que es Cristo. Pero no puede andar a medias tintas, hermano. No se puede. Es que a veces camino por aquí, me voy en el camino de la vida, y a veces por este camino más bonito, turbulento, oscuro, pastor. No se puede. Ya no podemos andar de esa manera. No podemos nosotros caminar. O estamos con Dios o no estamos con Dios. O recogemos con Él o desparramamos. Y cuando usted no recoge y dice, y el que conmigo no es, desparrama, ¿sabe qué? Todas las bendiciones que están preparadas para su vida se le van a desparramar. No va a poder agarrar nada, no va a ver la suya, porque usted no está con Dios. No va a ver aquel que aleja al devorador, no va a estar con usted, porque usted no ha decidido realmente seguir a Jesús. Caminar con Dios implica estar completamente inmerso en Él. Estar en Él implica estar inmerso, sumergido en su gracia, en su misericordia. Cuando a usted lo bautizan, o cuando a usted lo bautizaron y lo pusieron en el agua bautismal, ¿verdad que lo zambulleron? Significa estar sumergido en Él. Implica estar cubierto en Él, en su gracia, en su misericordia, en su bondad. Caminar con Dios implica tener una intimidad o buscar esa intimidad cada día. ¿Y cómo busco esa intimidad? En oración, hermano. En su lectura bíblica diaria. Pero le aseguro que muchas personas lo primero que hacen en la mañana, lo primerito que hacen es ver cuántos mensajes le han caído en el WhatsApp. Para ponerse al día. En el Face. En Instagram. A ver qué está sucediendo, qué le están diciendo, ¿verdad? El caminar con Dios implica buscar esa intimidad con Él. ¿Para qué? Para adorarle. Recuerde que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad,
y tales adoradores es necesario que le adoren. Es necesario. Y Dios los busca. Por eso le digo, no lo escogió usted a Él. Él lo escogió a usted. Así lo dice la palabra. No me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tu cerebro existiera, desde antes que fueras un embrión, yo te había escogido. Usted no pensaba todavía en nacer. Cuando el Señor en sus planes ya lo había visto a usted y a mí. Ya nos tenía a nosotros preparados. Estar con Dios es intimar en adoración, buscarlo a Él. Dios no está escondido ante la mente humana. Él no se esconde, hermano. Él se ha dado a demostrar por la grandeza y la naturaleza. El día viernes andábamos viendo nosotros, qué preciosa la naturaleza, ¿verdad? La magnitud del poder de Dios, qué lindo es. Usted ve aquello, pero qué lindo andar. Usted ve el poder de Dios en sus manos. Ve el poder de Dios en las flores de diferentes colores. Qué lindo, los pajaritos como vuelan y las gracias que hacen cuando vuelan. Todas esas cosas maravillosas que hace el Señor. Amados, intimidar con Dios es buscarle en adoración cada día. Él no se está escondiendo de nadie. Él quiere que usted y yo le conozcamos. Él tiene ese deseo de que el hombre le conozca. Por eso envió a su Hijo como el mensajero perfecto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Caminar con Dios implica tener una identidad. Eso implica tener una identidad. ¿Quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Y para dónde voy? Eso implica. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Y para dónde voy? ¿Quién es usted? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Eso implica, ¿quién soy? ¿A qué pertenezco? Al cuerpo de Cristo. ¿Para dónde voy? Para el cielo. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Eterna y preciosa para cada uno de nosotros, para que cuando Cristo venga y suene esa trompeta, vamos a estar con Él caminando por la eternidad. A eso pertenecemos nosotros, la identidad. Me gusta a mí cuando yo le pregunto a alguien, ¿en qué iglesia se congrega o a qué iglesia va o asiste? Me gusta cuando la gente me dice, no, yo no asisto, yo pertenezco, pero me lo dicen con tanta bravura. Me gusta. Yo pertenezco a. Eso. Hay algunos que me yo soy bautista de hueso colorado y a la hora de las horas. Algunos así son. Yo soy. Usted es. Qué bien. Ya se notó el egoísmo que hay en su corazón. Porque dijo yo. El yo. No, tenga cuidado. Yo pertenezco a esa iglesia, pertenezco a Dios, pertenezco a Cristo. Me gusta ver la identidad de esas personas que lo hacen de esa manera y que demuestran su pertenencia al cuerpo de Cristo. Dios usa un recurso especial para dar a conocer su grandeza y su poder. ¿Sabe qué es? Su palabra. La completa revelación de Dios para el hombre está en su palabra. No hay profecía nueva, hermano. Si ya están todas las profecías, aquí están puestas, mire. Dicen que hoy que va a haber ¿cómo que se llama? El eclipse solar. Van a haber grandes catástrofes. Van a sufrir grandes consecuencias. El día se volverá en noche y los pájaros se comportarán de manera inadecuada. ¿Y dónde no? Pues si los pajaritos, mira, a veces les oculta el sol y ellos empiezan a buscar dónde refugiarse, pues. Tápeles el sol y ellos buscan dónde meterse, porque para ellos el reloj ya terminó, ¿verdad? Ya terminó el día, andan buscando dónde meterse. Así sucedió aquí en 1900, ¿cuándo fue? 91, ¿verdad? O 90, 91, no me recuerdo muy bien, que hubo el eclipse total. Nosotros lo vimos y los pajaritos y los gallos empezaron a cantar a mediodía en punto, que andaban todos subiéndose a sus ramas, que querían dormirse, ¿verdad? Así es. Pero hay gente que pone y dice tantas cuestiones. No, hermano, no. La revelación de Dios está en su palabra. No crea aquellos que le dicen, tengo una revelación nueva para usted. Cuidado, eso es del diablo. La revelación ya está escrita aquí, mire. No hay revelación nueva, hermano. No hay. Porque entonces ya están haciendo un evangelio distinto, diferente, peligroso. Porque trae revelación nueva.
No, si toda la revelación está aquí, ¿ve? En su palabra. Ahora, que Dios va a tener una relación personal con usted, eso sí, ni lo dude. Pero usted va a encontrar toda la revelación que Dios tiene para usted en su palabra, en la Biblia. Ahí lo va a encontrar. Esa es la completa revelación de Dios para el hombre. No ande buscando en otras partes, hermano, que no le den mentira. Lo que dice de Enoc, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver muerte. Enoc fue escogido para que no conociera la muerte. Ya había sido escogido para no ver muerte. Mire lo que dice, yo no lo estoy inventando. Y no fue hallado porque fue traspuesto. Porque Dios, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, caminar con Dios no solamente es saber dónde Él anduvo, sino que caminar con Él. Dios quiere que tú y yo estemos completamente inmersos en Él. No solamente tener un conocimiento vago de lo que es Dios, sino que usted tenga una intimidad personal, privada y compasión con Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, póngale pasión a las cosas de Dios y se va a dar cuenta de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en su vida. Se va a dar cuenta. Yo conozco a hombres apasionados de Dios. Josué, un hombre apasionado de Dios. Cuando Moisés estuvo allá arriba esperando las tablas de la ley, ¿sabe quién estaba a la orilla del monte? Josué. Cuando llegaron y mandaron a los espías, el que trajo las noticias y vio cosas maravillosas, no se fijó en el problema, sino en la bendición que había en esa tierra. ¿Sabe quién fue? Josué. Los otros vinieron y dijeron, no, son hombres grandes, son enormes, y nosotros a su parecer somos como langostas. Así parecemos, langostas. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Venían con un racimo de uvas, y las uvas eran al tamaño de una naranja, y traían ese racimo, y le dijo, mira la tierra donde vamos a pasar. Entre dos traían un racimo. No, le digo, si la tierra de donde vamos a pasar es como Dios realmente dice, es tierra rica y abundante, ríos de miel. Ahí está la bendición de Dios. Eso vio Josué. Los otros vieron otras cosas. Pero Dios busca de nosotros que nosotros tengamos un conocimiento verdadero de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No en el problema que usted está pasando ahorita. Si ese problema, ¿cuánto va a durar, hermano? Póngale que dure toda su vida, ¿va? ¿Cuánto va a durar usted? 100 años. No. Si hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O llega a los 100 o se muere antes. Si eso así es. Entonces, Dios quiere que usted y yo no tengamos un conocimiento vago, sino un conocimiento verdadero. Caminar con Dios implica algo que a muchas personas no les gusta. Es la consagración. Consagrarse a Dios no le gusta. Y vuelvo a Josué y le digo, prepara a este pueblo porque mañana vas a pasar. Prepáralo. Dice que él fue de vocero y le fue a decir, prepárense porque mañana vamos a pasar el Jordán. Y como vamos a pasar si el Jordán está tan grueso, tan grande, no se puede cruzar ese río. Y le digo, bueno, a mí me dijeron prepárense. Y dijo, conságrense, dijo el Señor. Y cuando los sacerdotes llevaban el arca, dice que cuando pusieron su pie a la orilla del río Jordán, el río se detuvo. Cerraron la válvula. ¿Quién la cerró? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el pueblo se había consagrado. Y muchas veces a las personas no les gusta consagrarse. Caminar con Dios implica consagrar su vida. No, pero consagrar mi vida no, pastor, es que hay tantas cosas buenas que hay que seguir probando en este mundo, pastor. ¿Verdad? Así piensan muchos. Piensan en la brava de la esposa. Sí.
Piensan en todas esas cuestiones, en las coronas de la reina. Es bien difícil, hermano. Entonces todas esas cuestiones le quitan la consagración. Usted debe consagrar su vida plenamente en Cristo. Muchos quieren andar donde Cristo anduvo, donde Jesús anduvo, pero no quieren caminar como Cristo anduvo. No quieren. Porque es muy difícil. Pero le gusta que le digan hermanito. Pero ¿cómo está su vida? ¿Realmente está consagrada a Jesús? Porque a algunos así nos gusta. ¡Hey, hermano! ¿Hermano de quién es, pues? Sí, con sus actitudes demuestran cosas que no, pero ni nada que ver, ¿verdad? Entonces, la consagración es importante. Caminar como Jesús anduvo. Caminar de la mano de Jesús. Hubo alguien que quiso caminar como Jesús anduvo. Y cuando les va, pues vení, bájate. Sé valorudo. Macho, camine. Y se quedó viendo aquel. Es que dicen, compadre, le doy. Dale pues. Uy, está chivo esto, está duro. Y empezó a caminar. ¡Ay, bien! ¡Ey, muchacho! ¡Míreme! Tomas una foto. ¡Selfie! Para que salieran los otros en la barca. Y cuando empezó a ver las olas, que quitó los ojos de Jesús, empezó a hundirse. ¡Ay, sálvame, Señor, sálvame! Y el Señor le agarra: ¡ay, hombre de poca fe! ¿Tuvo fe? Sí tuvo, pero poquita. Porque de ahí los otros 11 que estaban allá no se animaron, hermano. El único que se animó fue Peter, ¿verdad? Peter le dijo: no, hombre, yo voy, pues. Caminar con Dios implica caminar como Él anduvo. ¿Cómo caminó Jesús en el agua? ¿Pensaba que Él se iba a hundir? No. Él caminó como caminaba por la arena, caminó como caminar por cualquier vereda. Él empezó a caminar por el agua. ¿Y qué pues? Tranquilamente. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Así estaban aquellos. Un fantasma, un fantasma. Solo eso nos hacía falta, dijeron los discípulos. Y era Jesús. Y él todavía les dije: hey, puchica, si hubiera sido salvadoreño, les hubieran mencionado el nombre de un vegetal a cada uno de ellos, ¿verdad? No, hombre, muchachos, de plano que sí la regaron, man. Pero bueno, caminar, Peter, caminó. Caminar con Jesús implica caminar como Él anduvo. Muchos queremos andar como Él, pero no queremos caminar como su vida. Él anduvo de consagrada. Cuando el joven rico le dijo: hey, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del campo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres seguirme? Así, bye bye, bye bye, bye bye. No, hombre, esos bautistas están locos, ¿va a creer usted? Gran vigilia, ¿qué quieren hacer? Locos están. Los bautistas están locos. Allá andan predicándole a medio mundo, jalando a la gente y exponiendo el evangelio. ¿Va a creer que yo voy a andar así, de esa manera? Si a mí no me han enseñado así. Así dice la gente. Caminar con Jesús implica tener una vida consagrada. Enoc vivió en un mundo de corrupción e inmoralidad como en el cual usted está viviendo ahora. Un mundo de corrupción e inmoralidad, pero aún así Enoc decidió caminar con Dios, seguir a Dios. Él decidió, me gusta esa alabanza: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y esa alabanza tiene un trasfondo histórico bien interesante. No sé si ya se lo he comentado. Pero cuando el hombre, el padre de familia, estaba viendo que estaban matando a sus hijos para que este misionero se arrepintiera de su fe, negara su fe, él decía: he decidido a Cristo. Y cada uno de sus hijos, hasta su esposa, cuando estaban siendo martirizadas, asesinadas, ellos decían: he decidido seguir a Cristo. Y el pastor fue el último, el misionero fue el último que dijo, cuando ya había visto a toda su familia muerta: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Caminar con Dios implica
estar completamente consagrados a nuestra vida, seguirlo a Él. Enoc, en su consagración, él decidió apartarse de la contaminación. Apartarse de la contaminación. ¿Para qué? Para poderme acercar a la santificación que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ya le he dicho, la santificación se ve de tres maneras, ¿verdad? La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación plena. Porque aquel que empezó la buena obra en usted, la culminará, la terminará cuando Cristo venga. Ahí va a estar la santificación plena. Pero por el momento usted debe de apartarse de la contaminación, de aquello que lo estorba, porque dice que Enoc fue llevado, fue traspuesto porque tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Y ese es el testimonio que nosotros debemos de tener para poder ser liberado del poder del pecado. De lo contrario, usted no va a ser liberado del poder del pecado, o de la maldad, o de las situaciones que estén agobiando su vida. Conozco a un hombre de fe que se llamaba Daniel. ¿Cuántos lo conocen? Daniel fue lanzado al foso de los leones. Y cuando lo echaron al foso de los leones, ¿qué ocurrió ahí en ese foso? El rey esperaba que no se lo comieran, porque el rey era muy cuate de Daniel, era cuatazo de Daniel. Y cuando lo meten ahí al foso de los leones, tu Dios te salve, le dijo. Y le puso el sello y el otro sello, y eso no se podía revocar. Y al día siguiente llega el rey, quitan la piedra y le dice: Daniel, Dani, ¿estás ahí? Yuhu, hey Dani, te salvó tu Dios. Oh rey, vive. Saltó el rey, ¿va? Vive rey, que mi Dios a quien adoro, Él me ha salvado de la garra del león. ¿Por qué? Porque tenía una vida consagrada a Dios. Esa es la diferencia. Usted debe de tener una vida consagrada al Señor, apartarse de la contaminación para poderse acercar en Él en santificación, y esto lo va a liberar del poder del pecado. Caminar con Dios implica estar bajo su gracia salvadora, el cariz de Dios, la gracia de Dios, y ese shalom de Dios que es la paz, la plenitud de Dios en usted y en mí. Cuando alguien, un judío, le dice a usted Shalom, no solamente le está diciendo paz, le está diciendo que toda la plenitud y toda la bendición de Dios esté contigo. Eso le dice. Cuando un judío le dice a usted Shalom, eso le está diciendo. Que toda la paz esté con usted. Shalom. Y esa paz es la que Dios quiere que nos dé. Y se lo voy a explicar de otra manera. ¿Cuántos han oído el Salmo 23.1? ¿Qué dice el Salmo 23.1? Jehová es mi pastor, nada me falta. Nada. Ahí está la plenitud de la paz. Entonces, cuando yo estoy caminando con Dios, estoy bajo su gracia salvadora, no solamente voy a estar bajo su cariz o su carisma de Dios, sino que también voy a estar bajo la paz de Dios. Me gusta como el apóstol Pablo decía: paz, gracia y paz a vosotros. Qué lindo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, esa plenitud. No por las obras de la ley, pero proyectado a una vida en santidad. Porque las obras de la ley no lo salvan, hermano. Usted puede cumplir todos los 300 preceptos de la ley, y aunque los cumpla todos a la perfección, no lo salvan. No por obras de la ley, sino por la bondad sencilla, por su testimonio ante Dios, ese testimonio que agrada. La gloria repentina de Enoc en su traslado sin muerte ilustra aquella verdad que él había predicado toda su vida, como la de Noé. Él les predicó: hey, viene un diluvio, arrepiéntanse, viene un diluvio. Este Noé está loco, ¿va? Lo mismo le dijeron a Enoc: y vos, Enoc, vos pensás, chiflado estás. Y fue traspuesto, porque su vida agradó a Dios, a pesar de que vivía en un mundo totalmente incrédulo. Igual que ahora usted, miren, ve, ¿y cuándo viene vos? Tanto que andan diciendo que Jesús viene, ¿y cuándo viene pues? Así lo toman a uno como loco.
Pero dice el Señor en su palabra que nadie lo sabe, ni aun los ángeles del Señor, sino solamente el Señor en su sola potestad lo sabe. ¿Cuándo va a ser la venida de Dios a este mundo? Solamente Él. Así que cuando alguien venga y le ponga una fecha y le diga que Cristo viene en esa fecha, zámpele una pedrada, porque no es así. La palabra de Dios dice que ni los ángeles que están cerca de Dios lo saben. Solamente el Padre en su sola potestad lo sabe. Ahora bien, hay algunas cosas que están en nosotros o en el hombre natural que no logra comprender lo espiritual. No lo logra entender porque está en un mundo totalmente animal, material, bestia. Así. Para que pueda comprender las cosas espirituales, debe de hacerse espiritual. Porque cuando Dios lo escogió a usted, antes de que lo escogiera a ¿usted dónde andaba, hermano? Si parecía no las ovejitas de Heidi, porque la Heidi no tenía ovejitas, ¿verdad? Las cabras de Pedro, parecía las cabritas de Pedro que andaba ahí, jalándolas por un lado en montañadas, ¿verdad? Algunos así andábamos, parecíamos cabras. Pero ahora que el Señor nos ha decidido y nos escogió a cada uno de nosotros, porque no lo escogimos nosotros, sino que Él nos ha elegido a nosotros, nos ha escogido para darnos salvación y vida eterna. Para eso nos eligió para eso. Qué tremenda experiencia la de Enoc, ¿verdad? Haber caminado con Dios y no conocer la muerte. Quiero decirle, mi amado hermano, que usted también puede, tú también puedes. Tú puedes también caminar como caminó Enoc, tener esa misma experiencia. Antes de ser traspuesto, su testimonio sugiere una vida íntima, una vida inmersa en Dios, una vida que agradaba a Dios. Y el Señor tiene otro hombre de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda? De Job. No hay como él, hombre. Mira, Job, me agrada Job. ¿Y qué le dijo? A ponerlo a prueba. ¿Y qué le dijo el Señor? Al final le dijo, toca todo lo que quieras, pero su alma no la tocarás, porque su alma me pertenece. Esa pertenencia es la que usted debe de buscar en Dios. Es decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. He sido comprado con la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por mí en la cruz del Calvario. Esa pertenencia es la que usted lo puede salvar de una condenación eterna. Ahora, ¿qué sugiere tu vida? ¿Cómo anda tu vida? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? Todo lo que tú tienes puede cambiar y ser una realidad eterna si decides hoy entregar tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por tu gran bondad para con cada uno de nosotros. Suplicamos, mi Señor, que nos guardes, que nos ayudes, Señor, en aquellas situaciones que nosotros tenemos, en aquellas cosas difíciles que hay en nuestras vidas, Padre Santo. Suplico, Padre, por mis hermanos en Jesús. Amigo que me escucha, usted que no conoce de Jesús, hoy es el momento que pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Dios le ama y quiere darle a usted salvación y vida eterna. Solo reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios le ama y quiere darle salvación. Amigo que me escucha, abra su corazón y reciba a Jesús como su único Salvador personal. No importa lo que usted sea, no importa lo que usted haya hecho, no importa el color ni el tamaño de su pecado, Dios le ama y quiere darle salvación y vida eterna. Eso es lo que quiere. En su propósito Él está. A pesar de su pecado, a pesar de tanta dificultad que usted está pasando por su mal, Dios le ama. Aún siendo pecador, Dios le ama. Aún siendo tan imperfecto y sin merecer la gracia de Dios, Dios le ama y quiere darle salvación y vida eterna. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu misericordia. Despídenos en tu paz, llévanos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.